Muchas gracias, Edgardo. Y muchas gracias a todos vosotras y vosotros que os habéis conectado, que estáis interesados en no solamente esta asignatura, espero, sino también en varias de las otras asignaturas que vamos a ir desgranando durante estos días de puertas abiertas. Y me tocó empezar, y pues para empezar con narrativa de viaje, ¿no? Yo, como decía Edgardo, pues soy el maestro que imparte este módulo y es un módulo eminentemente teórico y práctico a la vez, ¿no? Lo que hacemos es ver varias técnicas que nos permiten desarrollar, pues, de una manera más entendible, más profesional nuestros relatos y a la vez también luego pues hay la posibilidad no solamente de ir practicando durante el tiempo que se imparten las clases, sino también al final hay un pequeño proyecto que es un texto que cuando pues estéis en el máster pues vamos a tener la posibilidad de poderos corregir, mejorar y de esta manera pues conseguir incluso pues tratar de publicarlo en alguna revista o en alguna publicación. ¿Por qué ahora nos centramos en el humor? Bueno, pues es un bloque dentro de toda la teoría que vamos a ir dando, que de alguna manera pues es simpático, ¿no? Porque no, pues ya que empezamos a hacer clases, pues ¿por qué hacerlo de una forma que sea muy seria, ¿no? Ahora estamos teniendo, al menos aquí en España, pues el inicio de las clases de los niños siempre se intenta hacer de una manera un poco más divertida, ¿no? Y en este caso el humor nos sirve no solamente para empezar estas clases de puertas abiertas, sino también introducirnos a un mundo, pues, que de alguna manera, cuando leáis la narrativa de viajes, vais a encontrar, yo diría, en casi en todos los libros, ¿no? La suerte de los relatos de viaje es que, pues, son normalmente, pues, relatos de vivencias reales y por lo tanto dan pie a que haya de todo. Puede haber un poco de tragedia cuando nos sucede algo o sucede algo al autor viajero, pero también puede haber broma, puede haber cosas divertidas que le suceden, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que hace que los relatos de viaje sean especiales, que sean tan, pues, vivenciales, ¿no? Porque nos estamos reflejando en esas cosas que le están sucediendo al viajero y escritor y por lo tanto pues es como si lo viviéramos nosotros. Y en este caso, pues el humor, las cosas divertidas que le pueden suceder, pues hacen que el relato en sí sea más llevadero, ¿no? Y por lo tanto, aunque pues hay autores que se centran mucho en lo que sería el humor, pues aunque quizá nosotros o nosotras no queramos pues que nuestro libro o nuestro relato sea específicamente de humor, sí que va bien siempre ponerle algunas pinceladas, ¿no? Y de eso se trata, de ver cómo podemos pues mejorar nuestro texto introduciéndolo esas pequeñas pinceladas de humor que pues vamos a ver con distintas técnicas, ¿no? Si me permitís, vamos a compartir pantalla para empezar ya con lo que sería pues ejemplos, ¿vale? A ver, ya me diréis si se ve, ¿eh? ¿Veis la pantalla? A ver, un momento. Sí, Jordi, se ve ¿Sí perfecto. lo veis? Vale, perfecto. Sí. Pues mirad, a ver, hay bastante teoría, vamos a ver también muchos ejemplos, que eso es como me gusta enfocar las clases, con ejemplos de la teoría que voy desgranando y por lo tanto, pues me centraré en algunos de los textos que pues yo piense que puedan ser más ejemplificadores de lo que veamos, ¿no? Ya en el mismo módulo hacemos una introducción histórica de lo que es la narrativa de viajes y sí que vemos que pues, gran parte de la literatura de viajes, especialmente a partir del siglo XIX, pues es del mundo anglosajón, ¿no? Y por lo tanto, pues es normal que dentro de estos autores americanos o británicos, pues haya unos cuantos que se han dedicado pues, a introducir el humor en sus relatos, especialmente cuando tenemos en cuenta que pues, el humor británico, ¿no? El famoso humor británico, pues también es bastante reconocido a nivel mundial. Y en este caso, pues hay autores como puede ser pues, Bill Bryson, en este caso es americano, o Nigel Barley, Michael Palin, un ex de los Monty Python, el Gerald Darrell, que ahora se cumplieron pues justamente 100 años de su nacimiento. Hay varios autores
si os los queréis apuntar o si podéis ver de nuevo el vídeo y tenéis estos nombres grabados, pues podéis ir leyendo cosas suyas porque son realmente muy interesantes, ¿no? Y son, como digo yo, ejemplificadores de un tipo de relato muy centrado en el humor. ¿Qué podemos coger de ellos? Pues, como decía, pues algunos ejemplos o algunos trazos que nos permitan pues introducir este humor en nuestros relatos, ¿no? Al principio, de humor se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, hay libros que están centrados únicamente en el humor, o sea, que el propio tema ya es humorístico, ¿no? Ya veremos un caso, por ejemplo, que habla pues en boca de una vaca alemana que se escapa para ir a la India, donde ha escuchado que las vacas son sagradas. O sea, solamente el concepto de este libro ya es humorístico, ¿no? Pero también lo podemos hacer a partir de pues, introducir compañeros de viaje en los que nos centremos en que sean humorísticos o en que nuestra propia voz a la hora de contar las historias sea con un tono humorístico. Podemos hacer que haya algunos personajes secundarios que nos encontramos durante el viaje que tengan pues un toque de humor. Múltiples posibilidades. Por lo tanto, pues al final se trata de escoger cuál de ellos queremos utilizar para poder dar esas pinceladas de humor, ¿no? A nivel de técnicas, hay varias y pues cada cual puede ser un poco más compleja que la otra, pero puede ser sencillo de aplicar, fijaros. La más normal sería los reveses, que son la base del humor. Pues pasan cosas que sean inesperadas. Normalmente, pues puede ser, lo que sé, que estamos esperando que suceda una cosa y pasa justamente lo contrario. O un personaje que quiere alguna cosa y al final nunca lo consigue, ¿no? Cosas ilógicas también, pues escenas y eso, pues hay algunas películas o si, hablando de Monty Python, pues si habéis visto algunos capítulos de Monty Python, ¿no? Del humor británico que decía, pues cosas totalmente, pues ilógicas, ¿no? Pues por ejemplo que le caiga un piano encima de alguien, pues eso obviamente pues no suele pasar, ¿no? Aunque pues alguna vez pues pueda pasar unir también elementos muy discordantes, ¿no? O muy diferentes. Por ejemplo, pues se trata de contraponer dos elementos de manera que la imagen global o el texto global sea algo pues bastante curioso, ¿no? Por ejemplo, pues un cura con sotana negra paseando un caniche blanco, el contraste de colores o incluso de pues un cura muy serio y un caniche blanco que pues parece un perro cómico, pues puede ser contrastante, ¿no? O los clichés. Como clichés, pues hay que aprovecharlos, ¿no? A lo mejor no son muy originales, pero si los utilizamos en según qué anécdotas, pues puede ser divertido. Por ejemplo, pues si nos encontramos un turista alemán, oye, pues resulta que si va con Lederhosen, con un bigote rubio y un acento alemán muy exagerado, pues lo identificaremos fácilmente, el lector va a entender rápidamente qué es lo que queremos decir y le podemos sacar una sonrisa, ¿no? Que de eso al final es de lo que se trata, de sacar la sonrisa al lector. Hay otra técnica que sería la regla del 3, ¿no? Y que simplemente pues, son dos pasos hacia la dirección correcta y al final el último paso lo cambia, ¿no? Fijaros, un ejemplo muy típico, ¿no? Consejos para hablar inglés correctamente. No tener vergüenza al hablarlo, prestar atención a la pronunciación y, sobre todo, pues haber crecido en Inglaterra. ¿Vale? Cuando lo eres, pues te saca esa sonrisa, ¿no? Comparaciones. También nosotros cuando hacemos nuestros textos, cuando pues, eh, damos pues un paisaje como es, o detallamos, hacemos una descripción, pues podemos utilizar algunas comparaciones que puedan ser pues humorísticas, ¿no? Por ejemplo, esta que os ponía aquí, pues había empezado a hacer viento y el velero ahora se movía en un mar tan agitado que parecía una inmensa rufle matutano de color azul. Ya sabéis, son esas patatas que tienen olas, ¿no? Bueno, esas comparaciones, pues también pueden ser en algunas ocasiones divertidas. Lo mismo que los eufemismos, ¿no? Es utilizar una palabra para describir otra que a lo mejor pues puede ser un poco pues malsonante y lo suavizas con alguna palabra que lo pueda ser menos, ¿no? Por ejemplo, pues para el váter, pues el inodoro,
el retrete, el reservado, plantar un pino, el señor Roca, incluso. Estos eufemismos marcan muy, muy claramente, si lo utilizamos nosotros como autores, pues te marcará pues qué bagaje tienes o qué tipo de vocabulario estás utilizando, pero sobre todo también tenemos que tener en cuenta que si lo ponemos en boca de un personaje, también le estará definiendo a él, ¿no? O sea, yo qué sé, por decir algo. Ahora, imaginaros una mujer elegante que va con su traje, con sus botas de tacón alto, etcétera, y que llega a un sitio y pide al camarero a ver dónde puede plantar un pino. Claro, eso no suena, o al revés, al contrario, puede parecer divertido, ¿no? De manera que estos contrastes también los podemos utilizar para justamente generar pues esa sonrisa que os decía, ¿no? Ironías también las podemos utilizar. Por ejemplo, pues describir un chef delgado como un fideo, un arquero con gafas de culo de botella o un peluquero calvo. Esas ironías, ¿no? De las descripciones que pueden ser también divertidas. O sobre todo también lo que son las exageraciones, ¿no? Hasta cierto punto que pueden llegar incluso a parecer mentiras obvias, ¿no? Describir, pues eso, pues un calor de 1000 demonios o que tuve que subir 100.000 escalones de una escalera para llegar arriba de todo del campanario. Esas descripciones pueden ser evidentemente mentira, exageraciones, pero para el lector le estás dando también la información de que parecía exagerado esa cantidad de esfuerzo que se tenía que hacer para visitar eso, ¿no? Y por lo tanto, pues estás también contando cómo el personaje o el autor que describe ese viaje, pues está viviendo ese viaje, ¿no? Y luego también, pues justamente cosas que puedan parecer reacciones incoherentes, ¿no? Como por ejemplo cuando pues un personaje que ha hecho algo muy sencillo, pues parece que sea un héroe, ¿no? Todas estas técnicas, ya veréis ahora con algunos ejemplos que pues las utilizan, ¿no? Estos autores. Al final, todo esto nos ayuda cuando lo hacemos las descripciones, cuando lo ponemos en boca de los personajes, tratados, personajes que normalmente, pues como os decía antes, en los relatos de viaje son personajes reales, somos nosotros mismos como viajeros o quien quiera que haya viajado si lo describimos, o nuestros compañeros de viaje o la gente que encontramos, ¿no? Y por lo tanto son personas reales, pero que a la hora de escribir los tenemos que tratar como si fueran personajes de una novela. Simplemente, pues que esa novela, pues es una novela no ficticia, es en real y por lo tanto, pues tiene una serie de información, ¿no? Y por eso también dentro de lo que es el módulo hacemos bastante hincapié en lo que es la caracterización de los personajes, ¿no? Y en este caso el humor nos ayuda justamente a describir estos personajes, ¿no? Ya en otras clases pues vemos otros aspectos de los personajes, pero aquí nos vamos a centrar en el humor, ¿no? Y el humor pues nos puede indicar muchas veces pues el tipo o el grado de torpeza que tienen o de ignorancia incluso, la misma pues formación académica que puedan tener los personajes, ¿no? Ya sea por la forma de hablar, por la educación que tengan. Vemos también, pues, el grado, pues, de manías que tienen, ¿no? Todos tenemos ciertas manías, pues hay algunos de ellos, de los personajes que pueden tener, y eso también lo podemos explicar o aprovechar, ¿no? Para caracterizarlo, de manera que puedas hacer, pues, yo qué sé, si un personaje, pues, tartamudea un poco, pues, definir ese tartamudeo en los diálogos o en la manera de expresarse, de manera que, pues, rápidamente lo identifiques, ¿no? Si son pues, más egocéntricos o qué fobias tienen, bueno, todo lo que pueda ser, pues podemos aprovechar al personaje o los distintos personajes para poder mostrar todo ese humor que podamos ir añadiendo, ¿no? Y en esto, una de las cosas que acompaña mejor al autor para poder asegurar esto es el compañero.
¿vale? También en un momento del módulo, pues ya debatimos sobre si es mejor ir solo o acompañado, ¿no? Eso es una discusión eterna que además pues varía para cada cual, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nosotros viajamos con un compañero, lo podemos utilizar para generar esas escenas cómicas que a lo mejor, pues si lo hiciéramos sobre nosotros mismos, pues no harían tanta gracia, ¿no? Además también que el compañero lo que nos permite como autores es poder expresar otros puntos de vista. Nosotros a nivel pues, de nuestra narrativa expresaremos nuestra propia visión como autores, pero el uso del compañero puede servir justamente para describir desde otro punto de vista lo mismo que nosotros, pero de una forma distinta, ¿no? También, pues si nosotros no queremos ser pues el foco de la irreverencia que podamos escribir, siempre, pues si lo ponemos en boca de nuestro compañero, pues parecerá que es alguien más, a pesar de que lo hemos escrito nosotros también, ¿no? Evidentemente, pero visto en boca de un compañero de viaje, pues ya no parece tanto que es el autor que lo dice, sino ese personaje que aparece por ahí en el libro, ¿no? Y por lo tanto, pues también podemos utilizar ese compañero para realzar el humor en nuestros viajes. A lo mejor nosotros pues, queremos describirnos como mucho más serios y en cambio a nuestros compañeros como más divertidos o justamente al contrario, ¿no? En este caso, como pues, libros ejemplares de compañeros de viaje que han viajado juntos, ¿no? Pues nos encontramos con algunos incluso pues, bastante viejos, como este diario de las Hébridas, un viaje que hicieron a finales del siglo XVIII. Samuel Johnson, que no sé si os suena, pero es el que escribió el primer diccionario en inglés, o sea, el doctor Johnson, y luego un compañero un poco más joven, James Boswell, que era pues, su secretario, ¿no? Y los dos viajan al mismo sitio, a las Hébridas, que son unas islas remotas en Escocia, por aquel entonces pues se consideraban muy salvajes, ¿no? Y los dos tienen un libro, de manera que podemos ver justamente la visión de cada uno de los autores y también cómo su compañero interpreta eso que ven, ¿no? Y por lo tanto son dos libros que a pesar de que están describiendo exactamente el mismo sitio, son muy distintos. ¿Por qué? Porque justamente Samuel Johnson, pues es un hombre serio que además se queja de todo, de manera que en su libro pues no aparece casi ni pizca de humor, pero en cambio James Boswell en su relato lo que hace es justamente pues poner de relieve todas las cosas que le van pasando a Samuel Johnson y le busca pues lo que sería el lado cómico, ¿no? de esas situaciones. Y por lo tanto, pues nos sirve como un poco hizo Cervantes con el Quijote y Sancho Panza o como con Holmes y Watson, ¿no? Para ver estos dos personajes tan distintos uno del otro que nos permite pues explicar mucho mejor una historia, ¿no? John Steinbeck, que es un autor americano que incluso pues, ganó un premio Nobel de escritura, en este caso pues, especialmente por las uvas de la ira, ¿vale? Pues hizo un viaje también y lo escribió. Y lo tenemos en castellano para quien quiera leerlo, ¿no? Y una de las cosas que hace es justamente viajar con un compañero un poco pues, inaudito, que es un perro. ¿Vale? Es su perro caniche que le acompaña, se llama Charlie y por lo tanto, pues justamente estos viajes con Charlie son los viajes con su perro y lo que hace es considerar a Charlie como un personaje, incluso que él puede hablar. O sea, que hay incluso pues, algunos diálogos que hace con Charlie, ¿no? Y lo tiene pues, con sus explicaciones, con sus diálogos, incluso con los pensamientos de Charlie, de manera que le permite jugar con lo que van viendo los dos y por lo tanto ver esos distintos puntos de vista, ¿no? Si podéis leer algún fragmento porque pues, son divertidos, ¿no? Como os decía también, pues está este libro, que es para mí uno de los más claros humorísticos, porque ya el planteamiento de por sí ya es divertido, ¿no? Es esta historia de una vaca que vive en una granja de Alemania,
que además se fija en que el granjero pues tiene problemas, que ve que se quiere vender la granja y por lo tanto pues enviarlas a ellas a un sitio que saben que se llama matadero, pero que no saben exactamente de qué va, y dice, no, no, nos tenemos que escapar de aquí, ¿no? Y entonces pues a través de un gato se enteran de que en la India las vacas son sagradas y dice, oye, tenemos que ir ahí, que es como si fuera nuestro cielo, ¿no? Y nuestro paraíso. Y por lo tanto, ella se escapa y es toda la aventura, todo el viaje de esa vaca desde Alemania hasta llegar a la India. No, no, no me digáis que esto pues, no es una historia fantástica y humorística. Además, que el viaje en sí está pues justamente pues hecho por el propio autor, ¿no? En este caso David Safier, y por lo tanto las descripciones que la vaca da de los paisajes que va viendo son justamente los que se verían si se hiciera ese viaje, ¿no? Pero vistos desde la perspectiva de una vaca, por lo tanto, pues puede ser muy distinta, ¿no? eh, la vaca es la protagonista y por lo tanto también habla en idioma vaca, ¿no? Lo que pasa es que pues el autor la traduce y pues también nos da pie a muchos comentarios divertidos, ¿no? Y así empieza la novela. Fijaros, mu puede querer decir muchas cosas. Cuando una vaca de lo más normal como yo, por ejemplo, muge atemorizada, puede significar que el ganadero tiene otra vez las manos frías, o socorro, el ganadero conduce a la cosechadora borracho, o incluso, oh no, nos quieren castrar al toro. Las vacas podemos mugir cabreadas, maldita cerca electrificada, o regañosas. Niños, dejad de reíros de los bueyes, o simplemente de pura absoluta felicidad. Tenemos hierba y sol y el cuerpo sin una sola lombriz. ¿Qué más queremos? O sea, fijaros cómo se mete dentro del pensamiento de la vaca, ¿no? La verdad es que es un libro muy divertido, os lo recomiendo. Hay viajes que también pues parecen sacados de una película de esas de Hollywood, ¿no? Y un poco a lo Thelma y Luis, pues este viaje de Joaquín Berjas lo que hace es describir cómo tres octogenarias se escapan de su residencia para ir a hacer el Camino de Santiago. Y se escapan las tres, se ponen en un coche y pues empiezan a rodar por toda España buscando pues algo, no nos diré el qué, ¿no? Pero con todas las peripecias que le va sucediendo a estas tres abuelas que de alguna manera pues están viviendo su gran aventura, ¿no? Pues eso también es divertido en sí, porque da pie a muchísimas anécdotas, ¿no? También tenemos pues compañeros como contrapunto, en este caso, ya generados por pues, las amistades, ¿no? Y viajes, pues, no continuos, sino en alguna ocasión, ¿no? En este caso os presento a este autor, Percy Hopwell. No sé si lo conocisteis, pero había escrito durante un tiempo en algún periódico importante de España, justamente sobre sus viajes por España, porque lo que hace este viajero, que es inglés y por lo tanto tiene una cantidad de humor británico brutal, pues es un hombre muy divertido, pues lo que hace es viajar por España y fijarse en todo eso que nosotros pues notaríamos como normal, pues él se lo cuestiona y por lo tanto pues salen bastantes anécdotas, ¿no? Solo deciros que este señor es quien inventó las latas de niebla enlatada que se venden en algunas tiendas de souvenirs de Londres, ¿no? Imaginaros la capacidad inventiva que tiene este señor. Dice que gracias a ello, pues se hizo multimillonario. Imaginaros una lata que la abres y pues claro, no sale nada, ¿no? Porque pues la niebla es aire y por lo tanto pues era muy fácil de fabricar y le podían ganar pues bastante dinero y es gracias a ello que tuvo dinero suficiente como para viajar por España, ¿no? Y lo que hace es en alguna ocasión viajar con su amiga Annie Chapman, que es pues, una inglesa también, que viene a España solamente a comprar souvenirs. Entonces, todo lo que va pasando, pues en este caso es un contrapunto entre él, que quiere fijarse en las cosas interesantes, y ella, que solamente se fija en los souvenirs o un poco pues en los sitios así más turísticos que buscaría pues un inglés, que son al final playa y comida, ¿no? Si tenéis también la posibilidad de leer algo de este autor, la verdad es que es bastante divertido, ¿no? Otro autor inglés
que también viaja acompañado y en este caso justamente aprovecha muchísimo lo que es las circunstancias cómicas que generan sus viajes, es este señor de aquí. Redmond O'Hanlon. Él es un profesor de Cambridge que lo que hace es realizar expediciones a un poco los lugares más remotos que puedas pensar del mundo, pero además lo que hace es convencer a muy amigos suyos que son normalmente urbanitas, que no han pisado más allá del asfalto en muchas ocasiones, y lo que hace es que esa circunstancia, ese poner a alguien de ciudad en medio de la jungla de Borneo o del Amazonas o del Congo, pues genera situaciones muy cómicas justamente por lo que les pasa, no solamente a él, sino incluso a... o sea, no solamente digo a los compañeros, sino especialmente también a él mismo, ¿no? Y es muy dado también a la exageración, pero a la descripción muy gráfica de todas las peripecias que tiene, ¿no? O sea, que al final, cuando te lees un libro de él, pues estás todo el día riéndote de las cosas que les pasan, que muchas veces pues son tan graves que al final todos sus amigos, cuando han viajado con él, ya no quieren repetir. O sea, que eso ya te da un poco la idea de qué tipo de viajes son, ¿no? Pero fijaros, vamos a poneros algún ejemplo, porque son pues, divertidos, ¿no? Aunque ya os digo que es muy gráfico, ¿eh? En este caso, pues Redmond Hallon está en la selva Amazonas, ¿no? Y dice, mi pene se había vuelto verde. Al tocarlo parecía como un racimo colante de uvas. Gordas garrapatas de tapir, tan grandes como la punta del pulgar, se estaban dando un banquete por todo el tronco. Tranquilo, me repetí en voz alta, y procedí a quitármelas de encima. Luego, en otra ocasión, pues están ahí pues, queriendo atravesar un río y se dan cuenta pues de que puede haber pirañas, ¿no? Y dice, uy, pues a ver qué hacemos, ¿no? Y, bueno, según parece, no es para tanto, porque solo atacan cuando sangras. Y dice su compañero, bueno, pues genial, te tomo la palabra. Y Pablo, que es su guía, cogió una de las pirañas, le abrió la boca, extrajo el anzuelo y sobresaliendo del centro de la mandíbula inferior y disminuyendo progresivamente de tamaño a medida que se separaban de él, pude ver sus grandes dientes triangulares, planos y extraordinariamente puntiagudos. Y luego, claro, Simon dice, oye, gordito, báñate tú primero y es que tengo la mala semana. O sea que mejor que lo pruebe el otro, que a lo mejor puede pasar algo, ¿no? Como esto, pues muchas más. Realmente son bastante divertidos, ¿no? Igualmente divertido también, y especialmente si habéis hecho alguna vez un crucero en vuestra vida, es este libro de aquí. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Y yo justamente este libro me lo leí hace un par de años que realicé mi primer crucero. O sea que mientras estaba en el crucero iba leyendo este libro y digo, es que la ha clavado. Es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? Y en este caso, pues es de este autor, David Foster Wallace, que lo que hace es una crítica muy, muy fuerte de lo que sería la sociedad de consumo y especialmente pues de media alta clase americana, ¿no? Y en este caso las comparaciones que hace pues, son de lo más divertido, ¿no? Mira, os leo algunos fragmentos para que os pongáis en sintonía, ¿eh? Dice, he visto playas de sacarosa y aguas de un azul muy brillante. He visto un traje informal completamente rojo con las solapas evasé. He notado el olor de la loción de bronceado extendida sobre 10.000 kilos de carne caliente. Aquí veis, por ejemplo, una exageración, ¿no? Me han llamado colega en 3 países distintos. He visto a 500 americanos pijos bailar el Electric Slide. He visto atardeceres que parecían manipulados por el ordenador y una luna tropical que parecía más una especie de limón obscenamente grande y suspendido que la vieja luna de piedra de Estados Unidos a la que estoy acostumbrado. He comido más comida y más elegante que en toda mi vida, y la he comido durante una semana en la que también he aprendido la diferencia entre bambolearse por culpa de la marejada y dar cabezadas por culpa de la marejada. He visto trajes de chaqueta y pantalón de color fucsia, cazadoras de color rojo menstrual, anoraks de color marrón y púrpura y zapatillas deportivas blancas sin calcetines. He visto mujeres croupier tan encantadoras que te dan ganas de ir corriendo a su mesa y gastarte hasta el último centavo jugando al blackjack.
Ya, os leo esta última y ya dejamos. Pero ya veis un poco la idea, ¿eh? Y sí, continuamente en este libro que es pequeñito, corto, pero realmente encantador, especialmente cuando estás en un crucero y estás viendo que está pasando exactamente lo que está describiendo él, ¿no? Dice, he oído a americanos adultos y boyantes preguntar en el mostrador de atención al pasajero si hay que mojarse para bucear, si el tiro al plato tiene lugar al aire libre, si la tripulación duerme a bordo y a qué hora es el buffet de medianoche. O sea, imaginaos, todo esto realmente sucede, ¿eh? Os dejo aquí algunas otras frases para que si tenéis posibilidad de leerlas más adelante, pues vayáis entrando en el relato, ¿no? Pero ya vais viendo que todas estas cosas que estábamos mencionando al principio como técnicas, pues te van dando esta conformación del el humor dentro del relato, ¿no? O sea que se pueden utilizar pues aquí y allá, no necesariamente todas juntas, pero sí que van dando un poco ese tono humorístico al relato. A nivel de tono humorístico, pues también tenemos este de aquí, este libro, que es en español se tradujo como El asalto al Kilikili, que en realidad pues no tiene nada que ver con el título original inglés, que es The Ascent of the Ramdaddle, que es, bueno, pues es el nombre de la montaña, ¿no? En inglés se llama Ramdaddle y en español Kilikili. Pero bueno, es una montaña inventada que en este caso este autor, que era ingeniero, escritor y aficionado a las excursiones, pues lo que hace es hacer un libro que de alguna manera pues se ríe de las grandes obras de imperialistas británicas que lo que querían era pues ensalzar las expediciones que se hicieron entre los años 30 y 50 a varias montañas de todo el mundo, ¿no? Y una de las cuales pues fue el Everest a finales de esa época y que pues tuvo pues su máximo éxito con el libro de la expedición, ¿no? En este caso lo que se inventa es una montaña y cómo un grupo de especialistas que pues intentan conquistarla, pues se van pues preparando en la expedición y luego la realizan, ¿no? Es una exageración continua porque la montaña, por ejemplo, dicen que tiene 40.000 metros de altura, cuando ya sabéis que el Everest no llega ni a los 9.000, ¿vale? Pero es muy divertido. Por ejemplo, pues te empieza diciendo que se reúnen todo el grupo, ¿no? Y después de 3 meses de febriles preparativos, nos reunimos en Londres la víspera de la partida para examinar juntos por última vez nuestro plan. Solo Jungle, que debía instruirnos acerca del empleo de nuestro material de radio y de sus técnicas de navegación en montaña, estaba ausente de la reunión. Telefoneó para anunciar que se había equivocado de autobús y que no sabía muy bien dónde se encontraba, pero que acababa de ver la estrella polar y esperaba reunirse con nosotros enseguida. Bueno, pues fijaros, el especialista en navegación pues ya se pierde, ¿no? Empezamos bien con la historia. Después, pues como toda esa expedición pues tenía que tener un contenido pues un poco técnico, ¿no? O al menos científico, pues se inventa varias cosas y en este caso pues es la invención y la exageración de esas invenciones, ¿no? Dice, Wish esbozó entonces las grandes líneas de nuestro programa científico, además de los estudios sobre la fosiferación hipográfica y topnológica de la región, esperaba recoger elementos nuevos de información sobre el efecto de la distratificación biocrónica de las pendículas genosféricas sobre la exégesis de las transversiones de Wharton. Bueno, todo esto es inventado, ¿eh? Para los que no sepáis de ciencia, esto no quiere decir nada, pero justamente es divertido porque muchas de los libros de expediciones pues formales, pues justamente esa parte científica se entraba quizá en demasiado detalle, tanto que incluso pues cansaba al lector medio, ¿no? Esperaba igualmente recoger una pareja de todas las especies vivas que encontrara en la montaña, a fin de estudiar la posibilidad de producir una raza de montañeros capaces de llevar una vida normal a las altas latitudes. Bueno, y así, pues más. También os dejo unos cuantos ejemplos para que después podáis leerlos, ¿no? Otro autor bastante centrado en el humor, y aquí sí que pues, es uno de los grandes referentes, no solamente en estos libros humorísticos, sino sobre todo también en el de comportamiento animal, es Gerald Darrell, ¿no? No sé si os suena.
Como os decía al principio, pues este autor, ahora se cumplen los 100 años de su nacimiento y lo que hizo pues fue describir las expediciones que realizaba para poder recolectar animales que inicialmente lo que hacía era pues vender a distintos zoos, pero después que se creó su propio zoo en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, y lo que hace pues es varias expediciones a lugares muy remotos para muchas veces pues ir a buscar animales muy concretos, ¿no? Y le pasa de todo, como ya os podéis imaginar. Estamos hablando de expediciones que se hacían en los años 50, 60, donde todavía pues el Imperio Británico tenía varias colonias. Se va, por ejemplo, inicialmente al Camerún británico o donde pues va a buscar en medio de la selva pues algunos animales, ¿no? Y en este caso pues inicia en los abuesos de Bafut, en el sitio de Bafut, pero después también pues tiene otras aventuras y en este caso pues fijaros, no, mejor, sí, este está bien. Pues va interactuando con la gente, ¿no? Lo que hacía pues es llegar a un pueblo, conectar con su jefe, le explicaba lo que quería, también pues le regalaba alguna botella de whisky o algunos cigarros para pues hacerse pues más simpático y era el jefe quien le decía a todo el mundo del poblado que este señor iba a pagar por los animales que encontrara, de manera que pues era muy fácil que todos se fueran y iba llegando gente con cualquier tipo de animal, ¿no? Muchas veces, pues, animales que se comportaban de una manera bastante salvaje, como es normal, porque venían de la selva, ¿no? Y en este caso, pues, las descripciones que hace de esos encuentros es de lo más divertido, ¿no? En este caso, pues, os leo un fragmento de aquí. Dice, mientras me sentaba y el barbero me colocaba su bata con referencia, porque iba al barbero, noté que los porteadores bailaban dándose palmadas y maldiciendo. No pensé en nada hasta que de repente me asaltaron una serie de mordeduras dolorosas en la pierna. Miré hacia abajo y vi por primera vez una columna de hormigas desplegadas para atacar. El suelo era una masa negra e hirviente de hormigas. Grité pidiendo ayuda y dos miembros del personal vinieron corriendo en mi ayuda. Me arremangaron los pantalones y comenzaron a quitarme las hormigas de las piernas. Justo en ese momento apareció un niño pequeño con dos crías de babuino en la cintura. Estaba muy ansioso por conseguir alguno de estos babuinos, así que regateé furiosamente con el muchacho y finalmente los compré. Los puso a ambos en mi regazo y se fue apresuradamente porque las hormigas ya estaban investigando sus piernas. Los babuinos decidieron que este cambio de dueños no les atraía en absoluto y ambos comenzaron a patear, gritar y morder como niños malcriados. La escena en el recinto ahora era indescriptible. Los porteadores saltaban de un lado a otro para mantenerse alejados de las hormigas. Nuestro personal intentaba sacar las hormigas de las cargas de los porteadores. Yo estaba luchando con los bovinos, encontrándome muy obstaculizado por la bata del barbero, y los dos miembros del personal todavía estaban trabajando en la exterminación de hormigas en mis pantorrillas superiores. El barbero no se había divertido tanto en años. Contemplaba la animada escena, intercambiando de vez en cuando un buen consejo o un insulto con uno de los porteadores o el personal, y distraídamente cortaba en la dirección general de mi cuero cabelludo. Una vez, cuando le dije a un porteador qué carga debía llevar, la discusión se volvió tan feroz que esperaba que una oreja cayera en mi regazo en cualquier momento. Bueno, ya veis lo que puede generar simplemente una escena de ir al barbero, ¿no? Especialmente cuando eres Gerald Darrell, buscas animales en medio de la jungla del Camerún. Tenéis otros, como les decía, pues ese, los abuesos de Afut, incluso pues se fue también a la Patagonia Argentina. Los libros de Gerald Darrell son muy divertidos por eso, ¿no? Esta amenidad que tiene a la hora de explicar cosas que le suceden y sobre todo también que esa es algo que de alguna manera tenemos que asumir cuando somos autores de narrativa, o sea, de narrativa de viaje real y queremos reírnos, es que también nos tenemos que reír de nosotros mismos, ¿vale? No hay nada más divertido para un lector, no solamente que pues, nos podamos reír de compañeros de viaje, ¿no? Sino que nos podamos reír del propio autor, ¿no? Especialmente cuando nos dejamos a través de estas historias tan divertidas o anécdotas tan reales, ¿no? Hay otro autor, eh, también en inglés, como os decía, pues los
anglosajones son los reyes del humor británico, ¿no? Y en este caso es un libro que ha tenido mucho éxito desde que se publicó y fijaros, a finales del siglo XIX y que relata un viaje de tres hombres que lo que hacen pues es montarse en una barca y pues dejarse ir por el Támesis y a partir de aquí suceden muchísimas cosas. Normalmente siempre todas ellas pues divertidas porque pues se caen, se olvidan de la comida, se encuentran con gente rara, de manera que pues todo eso poco a poco pues va convirtiendo esa, en realidad no es tanto una narrativa de viaje, sino una novela, porque pues hay bastantes trozos que son inventados, ¿no? Pero hace que sea pues realmente muy divertida, ¿no? Y sobre todo también, pues como os digo, pues en algunos casos pues siempre el autor se ríe de sí mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, os leo un fragmento, ¿no? Dice, me pregunté cuánto tiempo me quedaba de vida, porque va al médico, ¿eh? Intenté examinar y me tomé el pulso. De primer momento no lo encontré, luego bruscamente se disparó. Saqué el reloj para cronometrar sus pulsaciones y obtuve como resultado la bonita cifra de 147 por minuto. Después quise auscultarme el corazón. No pude oír el más mínimo latido. No está en su sitio. Claro está que a pesar de todo mi víscera cardíaca nunca debe haber salido de mi pecho, más en aquellos. Propiné una serie de palmadas en la parte delantera de mi edificio, desde lo que llamo la cintura hasta la cabeza, dando la vuelta hacia cada costado y la espalda, pero no oí ni sentí nada. Quise mirarme el estado de mi lengua, la saqué cuanto pude, cerrando un ojo e intentando examinarla con el otro. Solo conseguí divisar la punta, y esto a riesgo de quedarme bizco, cuyo extraño color me llevó al firme convencimiento de que tenía escarlatina. O sea, es pues claramente pues una persona que le preocupa su salud y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pues ya os dejo aquí también unos cuantos textos de aquí y pasamos al siguiente que es nada más ni nada menos que Mark Twain. No sé si os suena este señor. Es el autor de las historias de Huckleberry Finn y de Tom Sawyer. ¿Vale? Un gran periodista americano que no solamente escribió esas novelas que están ambientadas en su Mississippi natal, sino que también de joven viajó muchísimo y lo que hace, pues lo que hacía desde entonces, pues era escribir cartas y artículos para periódicos, pero después también los juntó en una especie de libro, que es este, Siguiendo el Ecuador, que hace un viaje por alrededor del mundo, especialmente por lo que sería la zona del Pacífico y por lo tanto explicando lo que ve de una forma realmente muy divertida y muy irónica, ¿no? Aquí pues hace una descripción del mundo que pues pocos autores han sabido retratar en de esta manera, ¿no? Tan fiel. Por ejemplo, este está bien, mira, os leo. Avanzamos hacia el oeste a primera hora de la tarde, sobre una mar de verano ondulada y refulgente. Una mar seductora, una mar límpida y fresca, que aparentemente daba la bienvenida a cuantos viajábamos a bordo. Así fue, desde luego, para mí, después de verme empolvado, ahumado y asfixiado sin remedio en el bochorno durante las pasadas semanas. El crucero había de proporcionarnos unas vacaciones de 3 semanas casi ininterrumpidas. Teníamos frente a nosotros todo el océano Pacífico, sin nada más que hacer que no hacer nada, y solazarnos cómodamente. La ciudad de Victoria lanzaba tenues destellos en el corazón de su nube de humo, disponiéndose a desaparecer. Recogimos, pues, nuestros prismáticos y nos sentamos en las tumbonas de cubierta, satisfechos y en paz. Pero estas últimas zozobraron y naufragaron bajo nuestros cuerpos, avergonzándonos ante todo el pasaje. Nos las había suministrado el principal tratante en muebles de Victoria y no valían más de medio penique la docena, aunque las pagamos a precio de sillas decentes. En los océanos Pacífico e Índico tiene uno que subir a bordo su propio asiento o prescindir de él, al igual que en los viejos y olvidados tiempos del Atlántico. Aquí lo que te dice es que pues, tienes que subirte tus sillas y ellos las compraron tan baratas que eran pues, malísimas y se los rompieron, ¿no? Y como eso, pues varias otras cosas. Se queja de la comida, de los camarotes, etcétera, ¿no? Hay otro libro también bastante divertido, en este caso, pues incluso pues, por el hecho simplemente de que este autor
Eric Newby era, ya la historia ya es divertida de por sí, ¿eh? Era sastre en Savile Row, que es el sitio más importante de los sastres de Londres, ¿no? Y se cansó y quiso convertirse en aventurero, en explorador, y convenció a un amigo suyo, un diplomático, que pues sí conocía pues persa, varias cosas, pero poco espíritu aventurero, lo convenció para irse a explorar las montañas del Hindu Kush, cuando pues, todavía en esa época pues no estaban muy conocidas, ¿no? Hasta intentar llegar al Nuristán. Y lo que hace pues es escribir el libro de todas esas peripecias, ¿no? Y en este caso pues sale un libro pues realmente divertido justamente por ese contraste que os decía de él, que pues a lo mejor no había viajado mucho, pero se lo tomaba todo con filosofía, y el otro, el diplomático, su amigo, que en realidad pues se queja de todo, ¿no? Se quejan, por ejemplo, pues eso, que la Royal Geographical Society solamente pues les habían dado una brújula, de manera que pues, no tenían muchas cosas, pero también se encuentran justamente al final del libro con Wilfred Thesiger. Y Wilfred Thesiger también es un explorador de esos pues buenos que recorrió todo la península arábica, atravesó uno de los peores desiertos del mundo, estaba aquí pues justamente investigando el Hindu Kush y ellos pues se lo encuentran y hablan con él, ¿no? Y dice, en la conversación esta es muy divertida y sirve también para ver un poco cómo son los diálogos, ¿no? Dice, ese cocinero se va a morir, dijo Sir Wilfred Thesiger. No lleva chaqueta y mírenlo en los pies. Aquí estamos a 2.700 metros, poco más o menos. ¿Qué altura tiene el paso de Chamar? Le dijimos que 4.900. Consíguete una chaqueta, ¿me oyes? Y botas, gritó Tessiger en dirección a la hoguera del campamento. Al cabo de 2 horas llegaron los pollos. Eran como de caucho, pero el arroz y la salsa estaban deliciosos. Famélicos, mondamos los huesos en la oscuridad. No sé a dónde irá a parar Inglaterra, dijo Tessiger, mientras Hugh y yo fumábamos cigarrillos del intérprete, los primeros cigarrillos en 2 semanas. Miren esta camisa. Solo hace 3 años que la llevo y ya se está descosiendo. Y los sastres, Gall y Crook, me hicieron estos pantalones de tejido fuerte para ir a las montañas del Atlas. 16 guineas. Y ya tenían un agujero a los 15 días. Compré media docena de escopetas para darles a mis conductores, fabricantes muy conocidos, y 20 guineas cada una. Basura pura. Se puso a contarme cosas de sus árabes. Les di polvos contra los gusanos y cosas de ese estilo. Le pregunté sobre cirugía. Amputo dedos. Hay un montón de cirugía que hacer. Les asustan sus médicos porque no son limpios. ¿Eso ha hecho? ¿Amputar dedos? A cientos, dijo soñoliento, porque ya era muy tarde. Cielos, sí. Mire, el otro día saqué un ojo y me gustó. Durmamos, dijo. El suelo era como de hierro, con piedras puntiagudas erizándolo. Hugh y yo nos pusimos a soplar nuestros colchones inflables. Cielos, ustedes deben ser un par de mariquitas, dijo Tessiger, quejándose justamente de los dos tipos de viajeros que eran tanto Tessier como los dos más, ¿no? Los dos otros. Hay otro autor también, en este caso, pues científico, que revolucionó todo lo que era la antropología. No sé si os suena este libro, El antropólogo inocente. La verdad es que cuando salió, pues fue bastante conocido y es un referente, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la antropología se ve como una ciencia, pues, aburrida. ¿No? Quizá pues únicamente nos interesen pues, las máscaras, las ceremonias, todo eso, pero cuanto más resumido, mejor, ¿no? En cambio, pues los tratados antropológicos o los libros antropológicos pues, suelen ser bastante pues, aburridos. Y este autor británico, otra vez, lo que hizo fue justamente realizar un tratado de antropología del pueblo que estaba estudiando, que en este caso los Doguayo, del norte de Camerún, en África, pero justamente lo hizo poniéndose a él también en la historia y viendo todas las peripecias que le pasaban a él, justamente porque la gente del pueblo le gastaba muchísimas bromas, ¿no? Y esa, esa mezcla de lo que sería la ciencia y por lo tanto pues el relato más puramente antropológico con el humor británico de todas las cosas que le van sucediendo, pues hizo que fuera pues, un libro muy vendido en su época y realmente pues este señor ya pues se dedicó
posteriormente hacer otros libros similares, ¿no? Por ejemplo, pues con los Toraya de las Islas Célebes, ¿no? También tiene un libro. Y en este caso, pues os leeré algunas frases, ¿no? Para que veáis un poco hasta qué punto, pues, es un libro humorístico, ¿no? Dice. La vida de los expatriados, esto hablando de la capital, de los expatriados gira en torno a dos o tres cafés en los que pasan el rato hundidos en un profundo aburrimiento, contemplando cómo pasan los taxis y quitándose de encima a los vendedores de recuerdos, gentiles caballeros que han aprendido que los blancos están dispuestos a comprar cualquier cosa con tal que tenga un precio astronómico. Dice otro, no son precisamente datos lo que le falta a la antropología, sino más bien algo inteligente que hacer con ellos. O sea, también era bastante duro con la propia antropología, ¿eh? Dice, pero los antropólogos se han situado a los pies de santos hindúes, han visto dioses extraños, presenciado ritos repugnantes y haciendo gala de una audacia suprema, han ido a donde no había ningún hombre. Están, pues, rodeados de un halo de santidad y divina ociosidad. Y luego te describe cómo es el Camerún. Y te dice, el Camerún consideraba a todos los clientes una detestable molestia. O sea que ya sabes cómo esperar el trato que te den en el Camerún, ¿no? A nivel de compañeros, os cuento un par de libros más. En este caso, Latitudes Azules, de Tony Horwitz, que es un americano que recorre la misma ruta que el Capitán Cook, pero lo hace con un amigo suyo, que es Roger Williamson, que es un australiano que le gusta mucho beber. Y entonces, pues, van por todo el planeta, porque pues el Capitán Cook dio un par de vueltas al mundo, van recorriendo todos los sitios y este sería pues el contrapunto perfecto, humorístico de las cosas que le pasan malas justamente a este amigo suyo, mientras que pues, Tony Horwitz mantiene un perfil pues más serio, más centrado, ¿no? Y por lo tanto, pues ese contrapunto nos ayuda a generar pues escenas cómicas que hacen que sea un poco más fácil de poder pues, navegar por las páginas de un libro que quizá en algunos aspectos sería demasiado histórico, ¿no? Eso suaviza lo que sería la lectura. Lo mismo pasa con Bill Bryson. Bill Bryson, en este caso, en uno de sus primeros libros, Un paseo por el bosque, lo que hace es viajar junto a un compañero, en este caso Matt Anger, que en el libro se llama Stephen Katz, y aquí lo que hacen es recorrer los Apalaches. Los Apalaches, que es una sierra que está en el este de Estados Unidos, bastante larga, y lo que hacen es un viaje, un paseo por el bosque, en realidad pues es una travesía bastante larga, en el que pues justamente se van encontrando con animales salvajes, con problemas con las tiendas, con bichos, de todas le pasa de todo y es gracias a este personaje pues que tenemos ese contraste entre los dos, ¿no? Que es el autor que ya está pues más avezado a este tipo de viajes y el otro que le viene de nuevo y también se va quejando un poco como Redmond O'Hanlon, ¿no? En el caso de Bill Bryson es un autor muy recomendable a nivel de humor porque se lo toma pues todo muy mm, realmente de una forma muy jocosa y tenéis frases divertidísimas, ¿no? En sus libros, por ejemplo, aquí solamente al iniciar el libro de este viaje por las antípodas, o sea, por Australia, te dice que, y es verdad, que pues no conocemos casi nada de Australia, y nosotros menos aún, ¿no? Pero los británicos o los americanos, que por lengua pues debería ser un país conocido, pues muchos no saben que un primer ministro iba pues caminando por la playa y una ola se lo tragó. A nosotros no nos ha llegado, ¿no? Pero se ve que pues, a ellos tampoco, ¿no? Es un hecho poco conocido. Y como esto, muchas otras cosas que pasan en Australia, ¿no? De aquí que entra en detalle y la verdad es que es una descripción de un viaje pues, muy divertido, ¿no? En este caso, fijaros lo que expone sobre lo que serían los desayunos australianos, ¿no? Dice, una parte muy importante consiste en el tocino, o sea, el bacon. En lugar de las lenguas de zapato curvas que se consumen en Gran Bretaña o las aburridas tiras crujientes de regimiento que nos estampamos en América, el tocino australiano tiene una calidad honestamente carnosa y recia. Parece que se lo hayan extraído al cerdo mientras intentaba escapar. Casi puedes oír como chilla al morderlo. Me encanta. Además, cortan las tostadas gruesas. Vamos, que los australianos saben lo que se hacen con el desayuno.
y concluye tan feliz por si no nos había quedado claro. Dice, una vez repleto de colesterol y satisfacción, volví a la solitaria carretera. O sea, imaginaros lo que da de sí un, un desayuno, ¿no? Pero eso nos permite, de alguna manera, pues entrar mucho más en el conocimiento de, pues, cómo son los australianos y, en este caso, de una forma divertida, ¿no? Acabamos con un par de autores, ¿vale? Por la tipología, para que veáis que incluso pues, en obras pues, más serias también cabe el humor, ¿no? En este caso, Norman Lewis, que es un reportero serio, que escribió Donde las piedras son dioses, ¿vale? Es un libro eminentemente, pues, crudo, casi dramático, ¿no? Porque, pues, explica una experiencia bastante traumática, pues, viajando por la India, pero encuentra también la posibilidad de algún toque humorístico, ¿no? Y en este caso, pues, os leo este fragmento que dice, en la penumbra del deprimente local se materializó una figura humana que recordaba a un espantapájaros y que me indicó con gestos desesperados que le acompañara. Me encontré contemplando lo que parecía un fardo de harapos encajado en un nicho de la pared. Se trataba de alguna diosa funeraria y era evidente que el hombre esperaba de mí una ofrenda. Le solté 5 rupias. El hombre me tiznó la frente a modo de recibo y luego, de improviso, me descubrí contemplando el interior de un horno cuya puerta había abierto de pronto el individuo para dejar a la vista una masa informe carbonizada. Segundos después, cuando volví a la luz del día y al aire libre, me encontré en la mano un folleto en caracteres sánscritos y en inglés que decía: cremaciones a precios módicos para familias, satisfacción a tarifa reducida, cenizas al río en 45 minutos. O sea, fijaros ese contraste entre la muerte y ese folleto final, pues que incluso te lo puedes tomar a nivel humorístico, ¿no? Y luego, por último, pues este libro, La nariz de Stalin, que eso es un recorrido a través de lo que era pues el eje soviético europeo, pues que empieza justamente de una forma divertida, ¿no? No os diré más, descubridlo vosotros y vosotras mismas.